vivo y precisamente para ahondar un poquito más y tener una explicación mucho más clara, vamos a la información en vivo con Juan Carlos Portilla, quien tiene un invitado que de verdad con pizarra en mano nos va a indicar algunos detalles que todos debemos saber, ¿verdad? ¿Cómo están a ambos? Juan Carlos, muy buenos días, y también al doctor Jorge González Izquierdo. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, ¿cómo estás? Así es, estamos con Jorge González Izquierdo, economista, conocido, ha tenido amplia participación y tiene la gentileza de recibirnos en su casa para conocer algunos detalles sobre la ley de pensiones, la reforma de pensiones que se acaba de aprobar en el Congreso. No ha sido muy divulgada, no ha sido muy conocida. En el informe de Cari Saldaña se veía, a las personas se les preguntaba, ¿usted sabe que se ha aprobado una reforma de pensiones? Las personas desconocen esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, Alicia, no estamos en un sistema de pensiones, ¿no? De una población económicamente activa de 18 millones, apenas aportantes en el sistema privado de pensiones son 2 millones, una cantidad muy pequeña. Afiliados hay muchos, pero aportantes hay pocos. ¿Por qué? Porque la formalidad lamentablemente golpea al mercado laboral peruano. La gran mayoría no está en una planilla. Así que con Jorge González Izquierdo hablaremos de ese y otros temas porque hay, sobre todo, don Jorge, ¿cómo está? Gracias por habernos recibido en su domicilio. La gran novedad, se dice, va a ser que los independientes, aquellos que cobran por recibos por honorarios, también van a ser incluidos en esta reforma de pensiones. ¿Qué decir en primera instancia, en primer punto sobre ese tema? Es decir, los independientes que cobran por un recibo por honorarios también entrarán al sistema de pensiones. Mira, a ver, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, Alicia, muy buenos días. ¿Cómo está, don Jorge? Gracias por la invitación. Mira, a ver, el gran problema, no el único, pero el principal problema que tiene cualquier sistema de pensiones que se quiera hacer en el Perú es el bajo nivel de ahorro que hace la gente. El peruano no está acostumbrado a ahorrar con fines previsionales. Ahorra para comprarse un departamento, para comprarse un terreno, para irse de viaje, para comprarse un automóvil, pero con fines previsionales no ahorra lo suficiente. No es que no ahorre nada, no ahorra lo suficiente. Por eso es que los esquemas de pensión que el vigente y el nuevo que va a entrar de acuerdo a la ley tiene un fuerte componente de ahorro obligatorio, que te obligan a ahorrar. Mandatorio, digamos. Mandatorio. Si estás en el sistema público, la ONP, te van a quitar 13%, y ya te están quitando, y te van a seguir quitando por algunos años más, 13% de tu sueldo mensual, y si estás en el sistema privado es 10%, y eso es obligatorio, para solventar este problema, esta falla del mercado en el que la gente no ahorra lo suficiente con fines previsionales. Entonces, ese es el principal problema. Y el otro grave, ya para el Perú específicamente, es la alta informalidad laboral. Porque cuando uno dice te descuentan 13%, 10%, es porque estás en planilla, pues. Entonces ahí es relativamente fácil que vayan y te descuentan. Claro. Pero un independiente que da recibos por honorarios o un independiente que es completamente informal, no le puedes pues decir, oye, te voy a sacar 13%, y ellos te van a decir, ¿de qué me vas a sacar? ¿De dónde me vas a sacar? ¿No? Entonces, el gran problema acá es, además del escaso ahorro con fines previsionales, es cómo hago que ellos contribuyan para una pensión en el futuro. En teoría, Don Jorge, esta reforma, tal como está diseñada, ¿está entrando a atacar esos dos puntos? Ataca, pero creo yo que no va a resolver ese problema. Sin embargo, obviamente, esta nueva ley es un paso adelante, es una mejora importante respecto a lo que tenemos hoy día. ¿En qué mejora? Porque trata de solucionar las fallas, los defectos de lo que tenemos hoy día. Por ejemplo, esto de que al sector informal, ¿cómo lo hago tributar? ¿Cómo lo hago, aportar? Entonces, en el caso de la nueva ley, te sacan el famoso 1% del IGB, que es pensión por consumo. ¿Por qué? Porque el informal, a la hora que se va a comprarse pues una chelita, tiene que pagar IGB. Don Jorge,
va a comprarse una cajetilla de cigarro, ahí lo chapas con IGB, entonces... Ya. Pero esto de la pensión por consumo es voluntario, no es obligatorio, es... O sea, hay que inscribirse, digamos. Uno Sí. tiene que inscribirse en un padrón, ¿no? Ya. Y ante para que esto- ya tenga posibilidad. Sí, una consulta justo ante ello, Sí, Alicia, ¿no? te escucha. Muchas gracias, Juan Carlos, don Jorge, buenos días. Ante esto ahí va mi duda, porque Buenos lo días. que entiendo yo de esta reforma del sistema de pensiones es que este concepto de pensión por consumo es, como usted dice, nos obliga a ahorrar y en cada cosa que compro, pues 1% iría a mi pensión, ¿correcto? Pero ahora... muchas veces compramos sin boleta, muchas veces pues en algunos espacios te piden el número de DNI para registrar de alguna manera la compra, pero muchos lo compran sin ningún tipo de comprobante. Entonces, ¿cómo hacerlo? No iría Sí. al Por este eso 1% decía- a mi fondo. Y además, ¿no es cierto? Además de esto, ¿será suficiente para aquellos independientes 1% de cada compra para que luego tengan una pensión de jubilación? Mira, ve, por eso decía que va a ser insuficiente esto, ¿no? Ahora, esto tiene un tope, tampoco es infinito, tiene un tope de hasta 8 UITs como máximo al año que puedo usar de que el 1% del IGB vaya a mi pensión, ¿no? Claro. Encima Y es voluntario. Respondiendo, sí, este es un sistema voluntario, por supuesto. El que no quiere hacerlo no lo hace, pues, ¿no? El que no quiere inscribirse en el padrón no se inscribe. Pero es un avance en el sentido de que te da la oportunidad. Ahora, la Asociación de AFPs ha hecho el siguiente cálculo. Una persona que tiene sueldo mínimo, los 1.025 de ahora, ¿no? Que haga este 1% sujeto a estos límites, todo, y lo haga y ahorre eso por 20 años, la pensión, según este cálculo de la Asociación de AFPs, Ya. la pensión que sería más o menos entre 160 y 170 soles mensuales. O sea, es nada, pues. Si ahora uno se queja de una pues, pensión de bien bajo. 600 Por eso te soles, digo, 500 soles que no Alicia, alcanza. es insuficiente. O sea, Esto es algo suplementario claro. al aporte obligatorio, O sea, pero en el de hecho caso tiene de que haber los un aporte informales obligatorio laboral. independientes, informales, el obligatorio no va, pues, ¿no? Entonces vas a tener que recurrir Don Jorge. a este tipo. Ahora, Sí, ahora... una cosa positiva de esta ley, Alicia, Ajá. es que te fija una pensión mínima. Ajá. 630, entiendo, ¿no? soles, 630, 600 soles. 600 soles es la pensión mínima, así estés en el sistema nacional o así estés en el sistema privado. Sí. Hoy día era 500 soles solo si estás en la ONP, pero si estabas en la AFP no tenías pensión mínima. Claro. Esta ley te hace universal la pensión mínima. Estés en el sistema público ONP o estés en el sistema privado AFP, tienes opción de acogerte a la pensión mínima. Y si lo que has ahorrado durante 20 años o más no te da para alcanzar esa pensión mínima, que hoy día es 600 soles y va a ser reajustable en el tiempo, pero hoy día es 600 soles al mes, si no te da, el gobierno saca Tiene que inyectar ahí. y ¿No? paga Claro. la diferencia que te diferencia. falta para que tú llegues a los 600 La diferencia soles, mensual, ¿no es cierto, don Jorge? A ver... Es mensual, 600 sí. soles mensuales Ajá. la pensión Ahora, mínima. le hago hoy la día. siguiente consulta, ¿no? Porque lo que uno buscaba o esperaba de esta reforma del sistema de pensiones, como su mismo nombre lo dice, es que haya todo un cambio, una revolución en el sistema que teníamos. Y lo que se esperaba es que pueda justamente atraer a la mayor cantidad de personas que están en la informalidad y que no tienen un sistema de pensiones, que en este momento no están afiliados a nada y que tendrán y que tienen un futuro incierto porque no saben de qué van a vivir en su etapa de jubilación. Entonces, realmente esta es una reforma, realmente se ha preocupado por poder darle algún tipo de alternativa y canalizar a todas aquellas personas informales o quizás independientes. Mira, esta ley establece también algo que actualmente no existía, que es la obligación de que cualquier peruano, hombre o mujer,
que cumpla 18 años de edad tiene que afiliarse a su libre elección a un sistema. O te afilias al sistema privado o te afilias al sistema público. Pero te tienes que afiliar, ¿no? Ya. Es obligación. Es obligatorio. Y los que a la entrada de esta ley ya son gente que mayor de 18 años, pero que nunca se ha afiliado a nada, la ley también establece la obligación que esa persona de 40 años, por ejemplo, tiene también que afiliarse o a la ONP o al sistema público, perdón, o al sistema privado. Ok, entonces esto es importante. Veamos cómo se aplica esa Claro, ley, ¿no? Ese detalle es importante, don Jorge, porque entonces estamos obligados, todos los ciudadanos peruanos a partir de los 18 años están obligados a afiliarse o a la ONP o a alguna AFP, pero están obligados y con eso entonces se espera que haya algún tipo de preocupación del ciudadano por saber cuál será su fondo de pensiones y si va a aportar obligatoriamente si tiene un trabajo formal o voluntariamente si es que piensa en un futuro, ¿no? Pero otro de los detalles de la reforma o de las críticas que había al actual sistema de pensiones era que las AFPs pues tenían mucho manejo de la situación, nos cobraban todo tipo de comisiones y había poca comunicación y preocupación por el afiliado. ¿Eso ha cambiado? ¿Se le ha puesto algún tipo de candados o fiscalización más a las AFPs? ¿Ha cambiado algo la posición de las AFPs que tienen en este momento? Mira, con esta ley sí, por lo menos en dos aspectos. A ver, cuéntenos. Primero, es que los fondos privados, que hoy día solo son administrados por las AFPs, es decir, 4 AFPs, ¿no? Con la entrada de esta ley se va a abrir ese abanico y ya no van a ser solo las AFPs que pueden administrar mis ahorros, sino otras entidades del sistema financiero, compañías de seguro, hasta cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales, pueden ya entrar, claro, bajo ciertas normas que tienen que establecerse, ¿no? Todo esto todavía no ha salido el reglamento, todo esto va a tener un proceso de adaptación, ¿no? Pero ya no es exclusividad de las AFPs. O sea, estableces competencia. Ya. Y la otra modificación es en la cobra de... Hoy día las AFPs cobran comisión, ¿no es cierto? No, como digamos, y es la principal crítica de la gente, en la cual es una de las razones porque le tienen cólera a las AFPs, es que la gente dice, oye, a mí me va mal, pero a las AFP, a la empresa AFP, siempre le va bien, no se moja. ¿Por qué no se moja? Cuando a mí me va mal, también tiene que mojarse ella, pues. Y cuando a mí me va bien, también que se moje ella, pues, pero por ambos lados. Esa es la parte de la cólera por la cual la gente le tiene cólera a las AFPs hoy día. Entonces esta ley dice, vamos a tratar de remediar eso. Okay. Vamos a establecer una comisión, digamos... Por resultados. Fija, fija primero, algo similar a lo que existe ahora, no igual, sí, pero sí similar, del valor del fondo, ¿no? Ligada al valor del fondo, y una comisión variable, que sí va a estar en función de una rentabilidad que va a generar un portafolio elegido y todo eso ya lo administra el Ministerio de Economía. O sea, si tiene tu AFP más rentabilidad, más rentabilidad para también los gastos administrativos de la AFP, ¿no es cierto? Si no nos va bien, no nos va bien a todos. Muy bien, don Jorge. ¿Cuál es su recomendación? Te trata de remediar esa crítica, ¿no? ¿Cuál es su recomendación al Ejecutivo? ¿Hacerle algunas modificaciones? Pues aprobarla como está. ¿Qué debería hacer el Ejecutivo que tiene ahora la ley en sus manos? Esto va a pasar a que el Ejecutivo la apruebe o no, y luego tiene que salir la reglamentación, y seguramente va a pasar un tiempo de adecuación, ¿no? Por ejemplo, los independientes que dan recibo por honorarios, recién 3 años después van a comenzar a aportar. Empiezan con un 2% de su valor neto de su recibo,
y va a ir subiendo hasta un 5%. Pero eso, por ejemplo, es después de 3 años que entre en vigencia la ley, ¿no? O sea, hay un proceso de adecuación. Desde mi punto de vista, esta ley es un avance, una mejora, porque soluciona una serie de problemas de lo que tenemos hoy día, ¿no? Pero ya es un punto de vista muy particular mío. Yo hubiera hecho una reforma mucho más profunda, mucho más integral. Así es. ¿No? Muy bien. Pero ya son puntos de vista diferentes. ¿No? Y yo creo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, si tiene algunas objeciones o algunas mejoras que hacer, bienvenidas que sean. Nadie puede pretender, los señores del Congreso no pueden pretender que esto es la panacea, ¿no? Todo es perfectible, todo es susceptible de mejorar en beneficio de los peruanos. ¿No? Si el Ejecutivo tiene mejoras o cambios importantes por hacer, lo conversa con el Congreso, se ponen de acuerdo, introducen esas mejoras, esas modificaciones y se sale ya con algo mucho más acabado, ¿no? Esa es responsabilidad del gobierno de la presidenta, de la señora Dina Boluarte. Bueno, veremos entonces, Alicia, si finalmente se promulga tal como está la norma o si se tienen observaciones. Todavía hay un periodo de 15 días para que el gobierno pueda analizar esta propuesta de reforma del Congreso y sobre todo divulgarla, así como lo estamos haciendo con el economista, con el doctor Jorge González Izquierdo, para que las personas sepan de qué viene esta reforma. Así es. Es la información que tenemos, Alicia. Adelante contigo. Muy bien, querido Juan Carlos, muchísimas gracias, al igual que también a don Jorge González Izquierdo, que nos ha permitido esta mañana esta explicación, además bastante digerible, ¿no? Y nos ha expresado un poco, según su punto de vista, los puntos que considera favorables de esta reforma, pero también en los que se podría perfeccionar. Recordemos que si bien es una ley aprobada por el Congreso, pasa al Ejecutivo, donde en el Consejo de Ministros la revisarán, dirán, oye, podemos agregarle algo, queda así. Vamos a ver entonces cómo finalmente se termina planteando.